nivel 4, ¿qué tal? Esta vez con el curso de aritmética, ¿sí? Y con el tema, ahora, promedios, la primera parte. Hay que entender que el tema promedios es un tema que ya incurre a este tema del curso que es la estadística. Es una forma de medida de tendencia central, es una forma de poder representar a tantos números que tú tienes y sacas un representante a ese conjunto de números, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, empecemos a estudiarlo un poco más para poder entenderlo, ¿está bien? A ver, promedios. Yo sé que tú has escuchado promedio aritmético, geométrico, promedio armónico, promedio ponderado, promedio de medias potenciales, etcétera, etcétera. Muy bien, empecemos con lo más básico, con los tres primeros. Promedio aritmético. ¿Qué es el promedio aritmético? El promedio aritmético de ciertos elementos, ¿cómo se calcula? ¿O a qué es igual? Se calcula sumando todos los elementos entre la cantidad de elementos. Por ejemplo, si tú sumas 5 elementos, tienes que dividirlo entre 5. Si tú sumas 9 elementos, tienes que dividirlo entre 9. Por lo tanto, el promedio aritmético va a ser igual, si yo primer número, segundo número, tercer número, así, hasta el número n hago, tengo que dividirlo entre n. Y hago el cálculo y encontraré el promedio aritmético. ¿Qué es el promedio geométrico o cómo se calcula? Se calcula el promedio geométrico mediante la raíz enésima, donde n es la cantidad de números, extraído ¿a quién? Al producto de todos los elementos. Por ejemplo, si yo tengo dos números, le saco raíz cuadrada del producto de esos dos. Si yo tengo tres números, entonces le saco la raíz cúbica de esos tres números. Si yo tengo 4 números, le tengo que sacar la raíz cuarta del producto de esos 4. Muy bien, entonces el promedio geométrico va a ser igual a la raíz enésima, donde n es la cantidad de elementos, multiplicado por el primer número, segundo número, tercer número, hasta el n-avo elemento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es el promedio armónico? El promedio armónico se calcula de la siguiente manera. Pones ahí, es una fracción. En la parte del numerador se indica la cantidad de elementos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en la zona del denominador tienes que sumar las inversas de cada elemento. Profesor, ¿qué es inversa de un elemento? Por ejemplo, si el elemento es el 8, su inversa será un octavo. La inversa de 3 quintos, la inversa será 5 tercios. Ahora, préstame atención a esta parte. ¿Cuánto es la inversa de un quinto? La inversa de un quinto ya es 5. La inversa de un octavo, la inversa es 8, ¿de acuerdo? Pero ahora otra vez, la inversa de 10, un décimo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate acá, el promedio armónico va a ser igual a la cantidad de elementos sobre, como denominador vamos a encontrar a las inversas de cada elemento. Si el primer elemento es 8, entonces un octavo. Si el segundo elemento es 10, entonces un décimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya. Ahora, como ya sabes cómo se calculan los promedios, ahora lo más importante es, escúchame, ¿qué es un promedio? A ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vas a una tienda y tú dices, ¿no? A ver, ¿a cómo está el kilo de arroz? 2 soles y hay otro de otra calidad, está 3 soles, por ejemplo, ¿no? Hay uno de 2 soles de una cierta calidad y hay otro de 3 soles de cierta calidad. Muy bien, entonces el de menor calidad es de 2 soles y el de mejor calidad es de 3 soles. ¿Y qué pasaría si tú los mezclas? Profesor, agarre y los mezclo. Lo mezclo, me sale un ¿qué? Un nuevo producto, un nuevo arroz con una nueva calidad de arroz. Pregunta, ¿esta calidad de arroz será más de 3 soles? No, pero profesor, es ridículo, ¿no? ¿Será este precio promedio de este nuevo arroz, ya de la mezcla, será menos de 2 soles? No. Profesor, lo lógico es que si tú mezclas uno de 3 soles con uno de 2 soles, más o menos te saldrá entre 2 soles 50, 2 soles 40, 2 soles 30. Y eso va a depender de cuánto es la cantidad del de 3 soles y cuánto es la cantidad del de 2 soles. Pero al margen, es un valor que está intermedio, ¿sí o no? Muy bien. Eso significa que si tú tienes varios elementos, préstame atención, varios elementos, ¿sí? El promedio, cualquiera de estos tres, cualquiera, siempre va a ser menor o igual puede ser al mayor de esos elementos. O si no, este promedio tiene que ser más grande que el más pequeño de esos elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, como te dije, ¿no? 20 o 2 soles, ¿no? 2 soles el precio pequeño,
el precio del nuevo arroz y el arroz más caro era el 3 soles, ¿no? Y se han mezclado. Entonces, fíjate, ¿ve? Este promedio tiene que tomar valores que es menor al de la mayor cantidad, ¿no? Al mayor de los datos. Y este promedio tiene que ser más grande al menor de los datos, ¿no? Este promedio puede ser el armónico, el geométrico o el armónico. Geométrico, aritmético, armónico. Muy bien, muchachos. Entonces, esperemos que ahí se vaya entendiendo cómo es el cálculo y cuál es el significado de un promedio. Sigamos, muchachos. Muy bien. Ahora, promedios para dos datos. A ver, mira. Escúchame. Si tenemos 2 datos, 3 datos, 4 datos, encontramos el promedio, ¿cierto? Pero cuando solamente son 2 datos, son dos datos, entonces ese promedio también se le suele llamar media. O sea, media aritmética, media geométrica, media armónica. Solamente cuando se llama media, cuando son ¿cuántos? 2 datos. A ver, empecemos. ¿Cómo sería la media aritmética? Eso significa que vamos a aplicarle el promedio aritmético, pero ¿para cuántos datos? Para 2. Si son solamente la suma entre la cantidad, entonces será la suma de esos dos elementos entre esa cantidad de elementos que son 2. ¿Listo? La media aritmética para 2 elementos será la suma de esos 2 entre 2. Así como naturalmente sacas tus notas, ¿no? ¿Cierto? Media geométrica. ¿Por qué se llama media geométrica? Porque son 2 elementos. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, acá tiene que ir un 2 porque son 2 elementos. Pero como es raíz cuadrada ya no se suele escribir, ¿no? Raíz cuadrada del producto de esos 2 elementos. Así simplemente sería la media geométrica. ¿Cómo es la media armónica? La media armónica viene a ser igual a 2 veces AB entre A más B. En otras palabras, hemos operado todo esto cuando n sea 2 y puesto 1 sobre A más 1 sobre B. Se ha llegado a operar todo eso y llega 2 veces AB sobre A más B. Entonces ya sabemos los valores de las medias aritmética, geométrica y armónica, ¿de acuerdo? Y recuerda que la media solamente se llama cuando son 2 elementos. Una observación por acá, préstame atención, esto es importante, esto es bien importante e interesante. Mira, siempre se ha cumplido que el promedio aritmético siempre es mayor que el promedio geométrico y siempre es mayor que el promedio armónico. Siempre. Profesor, ¿el promedio aritmético siempre es más grande que los demás? Sí. Profesor, ¿habrá algún caso por ahí que el promedio aritmético sea más pequeño que el geométrico? Nunca, nunca, nunca. Ah, ya. Otra cosa, profesor. ¿El promedio aritmético puede ser igual al promedio geométrico? El promedio aritmético puede ser igual al promedio geométrico. Sí. ¿Sí pueden ser iguales? Sí. Solamente necesitas de una condición para que sean iguales. O sea, va a haber una casualidad donde el promedio aritmético se iguala al promedio geométrico y a su vez se iguala al promedio armónico. Ah, ya, profesor. ¿Me va a explicar también? Sí, también lo voy a explicar. Pero primero veamos un ejemplo. ¿Cómo así el promedio aritmético es mayor que el geométrico y el geométrico es igual al armónico? ¿Qué te parece si escogemos 2 elementos? El 2 y el 8. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la media aritmética para 2 y 8? Ah, ya. 2 más 8 entre 2, pues, ¿no? La suma entre 2. ¿Sería cuánto? 5. Ah, ya. ¿Cómo se calcula la media geométrica? Como son 2 números, raíz cuadrada del producto de esos 2. Raíz cuadrada de 2 por 8. Que sería 2 por 8, 16, raíz cuadrada, 4. ¿Y cómo se calcula la media armónica? Ah, la media armónica es 2 veces el producto sobre su suma. 2 veces el producto, 2 por 8. 2 veces el producto de 2 por 8. Sobre su suma, 2 más 8. 2 por 2, 4. Ese 4 por 8 sería 32. Y ese 32 entre 10, 3,2. Y fíjate, ¿ve? La media aritmética es más grande que la geométrica y la geométrica es más grande que la armónica, ¿ve? ¿Cierto? Ah, ya, profesor, sí, voy entendiendo. La aritmética siempre es mayor, sí. Ahora, profesor, explícame cuándo son iguales. Escúchame. El promedio aritmético, geométrico y armónico van a ser iguales cuando los elementos todos sean iguales. Cuando todos los elementos son iguales, el promedio aritmético, geométrico y armónico valen lo mismo. Ejemplo, vamos a imaginar que vamos a poner 5 veces el número
6. ¿Está bien? 5 veces el número 6. Entonces pongo 5 más 5 más 5, perdón, 6 veces, ¿no? 6. 6 más 6 más 6 más 6 más 6, 5 veces. Entre 5, te va a salir 5. Aquí, raíz quinta del 6, 6, 6, 6, 6, te va a salir 6. Aquí, ¿cuántas veces hemos dicho? 5 veces, ¿no? 5 entre un sexto, un sexto, un sexto, y te va a salir 6. Entonces aquí te sale 6, te sale 6 y te sale 6. Siempre te va a salir lo mismo. ¿Cuándo? Cuando los elementos sean iguales. Muy bien, muchachos. ¿Se va entendiendo? Muy bien, ahora conozcamos otro tipo de promedio, muchachos. Se llama el promedio ponderado. En el promedio ponderado vamos a tener elementos. Mírame. Tienes la nota 14, tienes tu nota 16, tienes tu nota 16 y tienes tu nota 12. De distintos cursos, ¿no? Por ejemplo, en intervención te han puesto 14, en cuaderno te han puesto 16, en examen semanal te han puesto 16, en examen bimestral te han puesto 12, lo cual no se asemeja a la realidad, ¿no? En la realidad bimestral siempre te jalas, ¿no? Muy bien. Ahora veamos. Fíjate. En intervención 14, cuaderno 16, semanal 16, bimestral 12. ¿Qué es el peso? El peso significa que la intervención, ¿cuánto vale? Tienes un peso de 1, o sea, sí es importante. El cuaderno sí es importante, pero el examen semanal es 2 veces importante, ¿ves? Es su importancia, el doble de importancia. Mientras que el examen bimestral es el triple de importancia. ¿Y cómo se calcula el promedio total de tu nota? Se multiplica así. La nota 1, 14, por su peso, más la nota 2 por su peso, más la nota 3 por su peso, más la nota 4 por su peso, sobre la suma de todos los pesos. Así se calcula el promedio ponderado. ¿Por qué un promedio ponderado? Porque es aquel promedio donde cada elemento depende de un factor, ¿de acuerdo? Depende de un factor, ¿sí? Depende de un peso. Entonces el promedio ponderado, ¿qué va a ser igual? 14 por 1, como te dije, 16 por 1, 16 por 2 y 12 por 3, sobre 1 más 1 más 2 más 3. Y operando saldría 98 entre 7. La respuesta a tu nota sería 14. Muy bien, jóvenes. Entonces, habiendo terminado la teoría, empecemos con los ejercicios. Vamos con los problemas de la práctica. A ver, dice, una ama de casa se le pregunta sobre el gasto diario que realiza durante la semana y contesta. Lunes 13, martes gasto 17, miércoles gasta 15, jueves 16, viernes 14, el sábado gasta 18 y el domingo gasta 19 soles. Y le preguntan, ¿cuál es el gasto promedio? En promedio, ¿cuánto más o menos gastas? Fácil. Entonces sumo lo que gasta lunes, lo que gasta martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y lo que gasta domingo. Y como son 7 días, o son 7 números, entre 7. La suma sale 112 entre 7, entonces ella tiene que responder que yo en promedio gasto 16 soles por día. ¿De acuerdo? Muy bien. Problema número 3. ¿Qué dice? Sabiendo que A es la media geométrica de 2 y 72. Dice que A vale la media geométrica de 2 y 72. Entonces A es igual a la media geométrica, la raíz cuadrada de 2 y de 72. Así que hay que multiplicarlos, ¿no? Muy bien. 72 por 2, 144. Raíz cuadrada, 12. Muy bien. ¿Quién es B? B es la media geométrica de 1, 3 y 9. B es la media geométrica de 1, 3 y 9. Entonces 1, 3 y 9 deben multiplicarse. Pero le tengo que sacar raíz cúbica porque son 3 números. 1 por 3 es 3. Ese 3 por 9 es 27. Y raíz cúbica de 27 sería 3. Muy bien. ¿Qué me pide? Calcular A más B. ¿Y cuánto sería 12 más 3? 15. Problema número 5. Dice, halle la media armónica de 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. Muy bien. Entonces, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, hasta un décimo. ¿Cuántos números son? Son 10 números. Entonces, el promedio armónico. El promedio armónico es los 10 números entre la suma de quiénes, las inversas. 1 entre 1 más 1, el otro número se llama un medio, más 1 entre, el tercer número se llama un tercio, más 1 entre un cuarto, así sucesivamente hasta 1 entre el último número que se llama un décimo. ¿Pero cuánto es 1 entre 1? 1. ¿Cuánto es 1 entre un medio? Al hacer extremos y medios te sale 2, te sale 3, te sale 4, extremos y medios te sale 10. Muy bien. Entonces, ¿cómo se suma del 1 al 10? Fácil, acá está la fórmula. Aquí es igual 1 más 2 más 3 más 4 hasta n.
¿no? Eso hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en las clases pasadas. Claro que sí. Sería n por n más 1 sobre 2. En este caso sería para 10, ¿no? Sería 10 por 11 entre 2. 10 por 11, 110. Entre 2, 55. Entonces, toda esta suma sale 55. El 10 se conserva. Sacamos quinta, y promedio armónico te saldría 2 onceavos. Entonces, este tema no es difícil, solamente hay que saber operar correctamente. Pasemos ahora al problema número 7, chicos, ¿ya? Problema número 7 dice, la media aritmética de 9 números pares consecutivos es 10. A ver, los números pares consecutivos, ¿no? Números pares consecutivos. A ver, él es el primer número par consecutivo, él es el segundo número par consecutivo, es el tercer número par consecutivo. Profesor, ¿qué son los números pares? Los números pares van de 2 en 2, ¿cierto? Por ejemplo, el primer número que sea 8, el siguiente consecutivo sería 10, o sea, más 2. El siguiente número sería, del 10 sería el 12. ¿Cómo llegas del 8 al 12? Más 4. Entonces, los pares consecutivos van de 2 en 2. Si el primer número par sería A, el siguiente par consecutivo sería A más 2, el siguiente par consecutivo es más 2 más 4, más 6, así. Y el problema me dice que son 9 números pares consecutivos. A ver, profesor, ¿más cuánto? Fácil, mira, ¿eh? Si es 2, le quitas 1, 1 por 2, 2. A este 3 le quitas 1, 2 por 2, 4. A este 9 le quitas 1, 8 por 2, 16. Entonces va a ser más 16. Entonces, todo esto son la suma de los 9 números pares entre 9. Tiene que ser entre 9 y esto igual a 10 porque es el promedio de los 9 números pares. Ahora sumemos, mira, A más A más A más A 9 veces. Luego que sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 hasta el 16. Muy bien, todo esto tienen que sumar. Y este 9 vas a multiplicar aquí al 10, sería 90. Muy bien, ahora a continuación vamos a sumar todo este paréntesis. Y para eso factorizo 2. Como todos son pares, factorizo 2. Y me quedaría 1 más 2 más 3 más 4. Profesor, ¿está bien lo que he hecho? Sí, pues mira, a ver, si quieres, lo vuelves a lo mismo. Mira, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 8, 16. Llegas a lo mismo. Muy bien. Entonces, ahora yo te consulto. Del 1 al 8, ¿cómo se suma? Acá está la fórmula. ¿Te acuerdas del problema anterior? Sí, acá está la fórmula. Entonces es n por n más 1 sobre 2. Es 8 por 9, 72. Entre 2, 36. 36 por 2, más los 9a sigue siendo 90. 36 por 2 es 72. Vas a restar 18. 9a vale 18. Entonces a te valdría 2. Y en el problema te piden cuánto vale el promedio geométrico de los números extremos. ¿Y quiénes son los extremos? Los extremos tienen que ser el número a, que es 2, ¿ya? Por el último número. Si a vale 2, 2 más 16 sería 18. Entonces 2 por 18 y todo a raíz cuadrada, ¿no? Porque así se calcula la media geométrica. 18 por 12, 36, raíz cuadrada, 6. Y el problema número 9. Leamos por favor. El problema número 9 dice lo siguiente. El promedio aritmético de 10 números es 48. El promedio aritmético de 10 números es 48. O sea, primer número más segundo número más tercer número hasta el décimo número. Entre 10 es 48. Pero este 10 pasa a multiplicar. Entonces, ¿cuánto suman? A1, A2, A3 hasta A10. 480, profesor. Ya, muy bien. Déjalo ahí, porque es importante. Déjalo ahí. Ese dato. Ahora, ¿qué más dice el problema? El problema también dice, y el promedio aritmético de otros 15 números es 38. ¿Cómo sería de otros 15? B1, B2, B3, B4 hasta B15. Entre 15. Y eso sería 38. El 15 pasa a multiplicar, sería 38 por 15, 570. Entonces B1 más B2 más B3 hasta B15 sería 570. Entonces todo esto sería la suma de esos otros 15 números. El problema me está pidiendo el promedio aritmético o el promedio de los 25 números. ¿Cómo es el promedio de 25 números? Allá. Si a mí me pide el promedio de los 25 números, lo que tengo que hacer es sumar los 10 primeros más los 15 últimos, ¿no? Los 10 primeros números más los otros 15 números y dividirlo entre 25 porque hay un total de 25 números. Muy bien, pero si tú te das cuenta, ¿cuántos suman los primeros 10 números? Los primeros 10 números suman 480. ¿Cuántos suman los otros números? Los 15 números, 570. Entonces tengo que sumarlo y dividirlos entre 25. La suma de esos dos números en el numerador sale 1050 entre 25 y haciendo la división la respuesta saldría 42. Muy bien chicos, 42 hasta ahí.
Muy bien, jóvenes, pasamos al problema número 11. El problema número 11 dice, Yasmín tuvo las notas en matemáticas. Muy bien, dice 16 en trabajos. En trabajo tuvo la nota de 16, 12 en promedio de prácticas y N en su examen final, cuyos pesos respectivos son 1 para trabajos, 5 para prácticas y lógicamente 4 debe ser para el examen final, obteniendo así un promedio de 14. Muchachos, esta tablita, ¿quién te hace recordar? Al promedio ponderado. Muy bien, pero dice que el promedio ya es 14, así que 14, que es el promedio final, ¿a qué va a ser igual? A su nota por su peso, 14 por 1, más nota por su peso, 12 por 5, más su nota que desconocemos por su peso, N por 4. Todo sobre la suma de los pesos. 1 más 5 más 4. Muy bien, muchachos, a ver. 1 más 5 es 6, más 4 10. Y este 10 que está dividiendo va a multiplicar. 14 por 10 va a ser igual. 16 por 1, 16. 12 por 5, 60. Más N por 4, 4N. Muy bien. A ver, acá tenemos ¿cuántos, muchachos? 140, ¿sí? 140. Muy bien. Acá ¿cuándo tendrías la suma? La suma sería 70 y 76. Vas a restar ese 76. ¿Sería cuánto? 140 menos 76. ¿Y cuánto es 140, muchachos? 140 menos 76. 140 menos 76 sería 64. Entonces 64 va a ser igual a 4 veces n. Este 4 pasa a dividir, es por eso que n vale 16. Muy bien, problema número 13. En el problema número 13 dice lo siguiente. La suma de 3 números es 20. Muy bien, acá está, ¿eh? La suma de 3 números es 20. Correcto. ¿Qué más? De 4 números es 30. De otros 4 números la suma es 30. Muy bien. Y de otros 13 números es n. Y la suma de otros 13 números es n. Muy bien. Dice, calcule el valor de n, calcule n, si el promedio de todos los números es 48. Muy bien. ¿Cómo se calcula el promedio de todos los números? Profesor, el promedio aritmético, lógicamente. Recuerda que cuando no te digan qué promedio es, se asume que es promedio aritmético. Dice que el promedio es 48. ¿Cómo se calcula el promedio 48? Fácil. Hacemos lo siguiente. Decimos, sumamos todos los números entre la cantidad de números. Pero, ¿cómo se suman todos los números? Fácil. Son 3 estos números. Más, son 4 estos números. Y son 13 estos números. Entonces aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 13. Entonces sobre, ¿cuántos hay en total? Están los primeros 3, los otros 4 y los otros 13. Esta es la cantidad de números. Muy bien. Ahora sumemos. ¿Cuánto vale la suma de estos 3 primeros números? Dice que vale 20. ¿Cuánto suman estos números? Esos números suman 30. ¿Y cuánto suman estos números? Estos números suman n. ¿Sobre cuánto? 13 más 4, 17, más 3, 20. Y esto es igual a 48. ¿Por qué me dice que el promedio de todos los números es 48? Muy bien, entonces simplemente 20 más 30 es 50. Y este 20 pasa a multiplicar, sería 960. El 50 pasa a restar 910. Tendría que ser el valor de n. Problema número 15. El 15 dice, muchachos, en una cierta población se observó que las tasas anuales de crecimiento en los 2 últimos años fueron de 21 y 44. Determine la tasa anual promedio de estos 2 últimos años. Si tienes justamente las tasas de los 2 últimos años, calcula el promedio. Y el promedio es el promedio aritmético. Recuerda, cuando no nos digan qué promedio, se asume que es el promedio aritmético. Muy bien, entonces 21 más 44, como son 2 números entre 2, la suma sería 65 y entre 2 es 32,5. Muy bien, muchachos. Hasta ahí hemos resuelto los problemas de la práctica. Muy bien, jóvenes, habiendo acabado los problemas de la práctica, ahora empecemos con los problemas de la autoevaluación. Hemos cogido el problema número 6 de una manera adecuada. Dice, M, el promedio de 4, 7, 10, 13 hasta 61. Listo. Tenemos el 4, el 7, el 10, así hasta el 61. Muy bien. ¿Cómo se calcula el promedio? El promedio lo vamos a calcular sumando todos los números entre la cantidad de números. Muy bien. Profesor, ¿y cuánto nos saldría la suma? Ah, ¿verdad, no? ¿Cuánto nos saldría la suma? Tampoco trampa. ¿Y cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay? Muy bien, no sabemos. Para eso vamos a recordar la teoría de progresión aritmética. Préstame atención.
Aquí es más 3, más 3, más 3, más 3. Entonces, ¿a qué es igual el número de términos? Si yo tengo una cierta progresión aritmética, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántos términos hay, tengo que restar el último término, menos el primer término, lo divido entre la razón más 1. El último menos el primero sobre la razón más 1. Empiezo entonces. Digo, 61 menos ¿cuánto? Menos 4, todo entre 3 más 1. 61 menos 4 es 57. 57 entre 3 es a 19. Más 1, 20. ¿Cuántos términos hay? 20. Muy bien. Entonces recuerda, ¿cómo se calcula el número de términos? El último menos el primero entre la razón más 1. Correcto. Sigamos. Ahora, ¿y cómo se calcula ahora la suma? Porque para calcular promedio necesito saber cuánto es la suma de todos. O sea, necesito saber cuánto vale 4 más 7 más 10, así hasta el 61. ¿Correcto? Y luego dividirlo entre la cantidad de términos, que ya sabemos, esa cantidad de términos nos ha salido 20, ¿no? Que es el último menos el primero sobre la razón más 1. Pero ¿cómo es la suma? La suma se calcula con esta formulita, muchachos. Se calcula el primer término más el último término, entre 2, siempre entre 2, multiplicado por el número de términos, o sea, por la cantidad. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? La suma nos va a salir 4 más 61, siempre entre 2, multiplicado por el número de términos. ¿Y cuántos términos hay? Ya sabes, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos has calculado antes? El último menos el primero sobre la razón más 1, saldría 20. Y esto después ya lo llegamos a operar. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el promedio de 4, 7, 10 hasta el 61? Fácil. Primero calculamos cuántos números hay. 20 números, profesor. El último menos el primero sobre la razón más 1. 20 números. Ahora la suma. La suma arriba, la suma de los 20 números entre 20. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula la suma? El primero, acá está la fórmula. El primero más el último sobre la razón por el número de términos que es 20. Pero igual lo vamos a dividir entre 20. Así que 20 con 20 se cancela. 61 más 4, 65 entre 2, 32,5. Ahora me dice, n viene a ser el promedio de 4, 6, 8, etc. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, la razón es de 2 en 2. Muy bien. Entonces, ¿lo vamos a dividir entre cuándo? Lo tenemos que dividir entre un número que equivale a la cantidad de términos. ¿Y cómo calculan la cantidad de términos? El último menos el primero sobre la razón más 1. El último, 50. Menos el primero, 4. ¿Cuánto sería? 46. 46 entre la razón. ¿De cuánto en cuánto va? De 2 en 2. 46 entre 2, 23. Más 1, 24. Acá hay 24 números. Muy bien. Ahora, arriba, ¿cómo se calcula la suma? La suma se calcula el primero, que es 4, más el último, que es 50, entre 2 por el número de términos, que es 24. Porque hay 24 términos acá. Entre también 24, que es el número de términos. 24 con 24 se cancela. Y 54, que es la suma entre 2, es 27. Me pide m menos n. Sería 32,5 menos 27. La respuesta sería 5,5. En el problema 7, ¿qué me dice? El problema 7 me dice, para dos números a y b, su media aritmética es 6,5. La media aritmética para a y b es 6,5. La media aritmética es a entre b sobre 2, 6,5. Listo, ¿qué más? Y su media geométrica es 6. Para la media geométrica de a y b, raíz cuadrada, ¿no? De a por b sería 6. Entonces, este 2 pasa a multiplicar, sería 13. Y para este caso, esta raíz pasa como cuadrado, sería 36. Ahora la pregunta es, quiero que te concentres en esta y en esta. Muy bien. Consulta. Dime, dos números que sumen 13 y el producto que sea 36. Los números vienen a ser 9 y 4. Pero el problema que dicen, a es mayor que b. Entonces, a tiene que ser 9 y b es 4. Y me están pidiendo cuánto vale a menos b. A menos b, la respuesta saldría 5, ¿no? La respuesta sería 5 y la resta. Muy bien, muchachos. Habiendo acabado los ejercicios, ahora pasemos a tu tarea. En la tarea recuerda que tú vas a resolver de la práctica los pares y de la autoevaluación del 1 al 4. Espero que todo haya quedado claro. O cualquier cosa o cualquier duda nos encontramos en las clases virtuales, en las asesorías de las tareas, ¿no? Así que eso es todo, chicos. Nos vemos. Chao.